consultándote por una nota que acaba de publicar hace un rato, hace unos minutos, el diario La República, una nota que asegura que fuentes del interior de Palacio de Gobierno afirman que la presidenta Dina Boluarte intentó renunciar al cargo hasta en 2 oportunidades, coincidiendo con los primeros muertos durante las manifestaciones de diciembre, y que quien evitó su renuncia fue Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, empleando el argumento de que si dejaba la presidencia serían procesados por los acontecimientos. ¿Qué nos dice todo esto de lo que viene ocurriendo? ¿Qué argumentos añade al debate que se está viviendo en nuestro país? Bueno, sin duda alguna, ellos van a ser procesados de todas maneras, Raúl, de todas maneras, tarde o temprano, porque esto que está sucediendo es verdaderamente o sea, realmente una irrupción en contra de la democracia, ¿no? Fíjate que ayer una de los lemas que se coreaba en las movilizaciones y en la vigilia pacífica que hicimos nosotros en Miraflores era: esta democracia no es una democracia, esta democracia no es una democracia. O sea, ya esta democracia dejó de serlo, ¿no? A partir de esta situación tan grave, ¿no? Porque si bien es cierto que desde el año 2000 hasta la fecha en conflictos sociales han muerto diversas personas que participaban en los conflictos, y también quisiera remarcar que la policía y el ejército en las regiones utiliza proyectiles de armas de fuego, y en Lima no se utiliza proyectiles de armas de fuego, usualmente se utiliza más bien bombas lacrimógenas, etcétera. En el año 2020 se usaron canicas, ¿no? Y por eso fue que murieron Inti Brian. Pero si nosotros consideramos bien, en todos estos años hay aproximadamente 300 personas muertas en conflictos sociales, de las cuales 5 se han dado en Lima, ¿no? Entonces, y el resto en el resto del país, porque la policía utiliza, digamos, utiliza bala. Entonces, esta situación, que es una situación de violación de derechos humanos, es algo que va a tener que verse de todas maneras. Es decir, todas las personas cuyos familiares han fallecido o que están heridos, etcétera, van a tocar en algún momento la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana, y pienso que tanto Dina Boluarte como Alberto Otárola van a ser denunciados por crímenes de lesa humanidad, porque considero que se pueden calificar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, es cierto que, no sé, no he leído yo la noticia, pero bueno, la escucho de ti y me parece que es viable, ¿no? Porque yo sí creo que, o sea, percibiendo, digamos, las distintas situaciones, recuerda que después de los muertos de Juliaca hubo un silencio de la presidenta De Boluarte 3 días. 3 días, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso fue un golpe para ella, porque, mira, la verdad, eso de escuchar Dina asesina todo el tiempo, no, o sea, debe ser algo muy impactante a nivel emocional. Y lo que pienso es que hay muchas presiones dentro del legislativo, dentro del gobierno, dentro de los, también, digamos, poderes empresariales, etcétera, bueno, de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, que deben estar presionándola a ella de una manera muy fuerte para que no renuncie, ¿no? Ahora, esto nos habla también, digamos, de corroborarse la información de la forma en que se toman las decisiones dentro del Palacio de Gobierno, ¿no? Es decir, si esta información fuese verdad, digamos, habría un importante predicamento del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, frente a la presidenta. Entonces, la pregunta sería: ¿una renuncia de Otárola o la salida de Otárola podría enmendar el rumbo del gobierno, o desde tu perspectiva ya es demasiado tarde? Yo pienso que en estos momentos es demasiado tarde, porque, o sea, no se trata, o sea, digamos, ya fue bastante escandaloso cuando se produjeron los primeros muertos de Andahuaylas. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que la presidenta Boluarte salió a dar una conferencia de prensa
Y me acuerdo que esa fue la primera vez que ella en una conferencia de prensa habló en quechua. O sea, le salió de pronto hablar en quechua. Y yo dije, ah, wow, o sea, está conectándose, ¿no? Con la nación. Pero inmediatamente después, ¿qué hace? Le da la palabra a el jefe del comando conjunto, en segundo lugar, perdón, en primer lugar y en segundo lugar a la Policía Nacional, al jefe de la Policía Nacional. Y lo que ellos hacen es presentar el caso de Andahuaylas como caso de terrorismo, como si se hubieran dado situaciones de terrorismo. Y ella refrendó eso. Eso fue un grave error, porque lo que debió de hacer ella en ese momento fue pedirle la renuncia al premier, al ministro del Interior y al ministro de Defensa. Después, o sea, al ministro de Defensa que era Otárola, cuando se produjeron las muertes en el aeropuerto de Ayacucho, porque ahí no ingresó la policía, ingresó el ejército. Y ahí se produjeron 10 muertes. Ahí o sea, le pides la renuncia y simplemente cambia de gabinete. Pero eso fue un error. Más bien, le dio el premierato. Y eso fue un grave error, un gravísimo error. Porque en ese momento, digamos, ya Alberto Tarola se había fortalecido dentro del gobierno, ¿no? Y tengo entendido de que Alberto Tarola tiene vínculos con las Fuerzas Armadas, no de ahora, sino ya desde hace más de 10 años, cuando era incluso viceministro en el régimen de Ollantumala, ¿no? Entonces, esta situación es una situación que ya ha llegado a un límite en que, en verdad, la gente, por más que renuncie Otárola, que se cambie, lo que se está pidiendo es que renuncie ella, porque además hay otra cosa, Raúl, y es que renuncia a Dina Boluarte inmediatamente, se tienen que convocar elecciones, eso está en la Constitución, o sea, Sí. no hay dudas, ahí ya no hay dudas de que no, o sea, eso tiene que haber una convocatoria de nuevas elecciones, y como en estos momentos se tiene miedo de que los congresistas no voten en una segunda legislatura a favor de las elecciones del 24, entonces, la situación es muy precaria, verdaderamente. Y lo que ha pasado en San Marcos, Ahora, fíjate, sí. perdón. Hablemos de San Marcos en un momento, pero quería comentarte algo sobre lo que tú estás diciendo, porque si la información que ha publicado la República es verdad, tarde o temprano se va a producir esta renuncia. Es decir, de momento lo que está ocurriendo es que el gobierno, Dina Boluarte y su entorno están ganando tiempo. No se sabe muy bien para qué. Porque un gobierno es evidente que no dura para siempre. Tarde o temprano termina ese gobierno. Entonces, cuando esto ocurra, cuando salga el gobierno de Dina Boluarte, digamos, probablemente asumamos esta posibilidad por el camino de la renuncia, ¿qué va a ocurrir? Es decir, ¿se va a descomprimir la presión o, digamos, los manifestantes van a sentirse vencedores y la oleada de protestas va a incrementarse? Qué buena pregunta. Yo creo que depende de quién reemplace a Dina Boluarte. Si a Dina Boluarte la reemplaza Marta Moyano, por supuesto, ¿no? El Perú va a reventar, porque eso ya lo dijeron, lo he escuchado en Juliaca, lo he escuchado en Ayacucho, es decir, o sea, ¿quién va a reemplazar? ¿Un fujimorista? No me parece. Si a Dina Boluarte la reemplaza, por poner a dos mujeres, ¿no? De ejemplo, que no son además de mi línea política, Flor Pablo, las cosas serían diferentes. Porque Flor Pablo es vista como una mujer quechohablante también, medida, prudente, ¿no? O sea, digamos, claro, viene de gobiernos anteriores, pero, digamos, siempre es percibida como una persona de centro. Entonces, ahí estaría la diferencia, pues, o sea, no depende que salga Dina Boluarte, sino quién la reemplaza también. Y también el tema sería qué va a suceder en esos momentos con la presidencia del Congreso, ¿no? Entiendo que, o sea, no sé, me parece que William Zapata, no sé, él estaría por la idea de que haya un cambio de mesa directiva. No sé, alguien me ha comentado eso, pero no sé si será verdad tampoco. Ajá. Pero bueno, sí, porque si la reemplaza William Zapata en la presidencia del Perú, también sería una situación verdaderamente muy problemática, ¿no? O sea, se tendría que buscar a una persona de consenso,
con un perfil centrista, con un perfil bajo también, que no sea pues tampoco sector de Pedro Castillo, tampoco, ¿no? No podría ser de ninguna manera, ¿no? Entonces, Claro. dependería de eso, creo yo, para que haya digamos, una contención de parte de esta violencia que también llama la atención, pero que está muy vinculada con toda una serie de elementos que son absolutamente emocionales, ¿no? O sea, uno de ellos es, mientras más personas mueran, va a ser peor, porque las personas se sienten más indignadas, o sea, hay más gente, más personas que conocen a esas personas que mueren, más paisanos. Eso va a ser mucho peor, realmente. Mm. Muy bien, Rocío, muchas gracias por tu participación en el vuelo. Vamos a esperar, porque la impresión que está dando la situación es que, eh, digamos, van a ocurrir cosas muy relevantes en los próximos días, Sí. probablemente en las próximas horas. Sí, Así yo que solo vamos a quería estar comentar atentos. algo Sí. rapidito, Ah, ¿verdad? así ¿Cómo no? Lo de rápido. San Marcos, claro. Sí, es que soy sanmarquina, yo estudié en los 80, yo sé lo que es esa época, fue la peor época, fue una época muy dura, pero fíjate, desde los 80 no se veía algo como esto, realmente. O sea, nunca en San Marcos una tanqueta ha entrado rompiendo la puerta, nunca, ni siquiera en los 80, nunca. Y en la época de Fujimori, por supuesto que San Marcos fue intervenida, pero no fue intervenida con la brutalidad que ha sido intervenida en esta ocasión, ¿no? Entrando incluso al dormitorio de mujeres, y es más, pidiéndole a las mujeres que se desnudan, revisando las partes íntimas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que podían guardar qué cosa. No, eso es una situación de vejaciones, las vejaciones. Yo tampoco, o sea, desde Conga, que una mujer abogada no es golpeada por un policía en un ámbito de conflicto, una abogada de derechos humanos, que ha pasado lo que sucedió ayer con la colega Cruz Silva, realmente eso no lo he visto, ¿no? O sea, ha sido una violencia muy fuerte, y también otro tema que es muy importante, ¿no? Que la gente se siente muy cansada de las humillaciones, y eso es lo que yo creo que tiene que tener en consideración el gobierno en estos momentos. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias por tu participación. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy bien. Vamos a hablar de fake news porque, digamos,